Déjenme compartir la pantalla. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias por la invitación para estar presente en este foro tan importante para nuestras Fuerzas Armadas y para Venezuela en general. Mi presentación es en relación con las Fuerzas Armadas actuales, su presente y su análisis desde 1999 hasta la fecha presente. Para ello he presentado unas láminas en las cuales voy a tratar de hacer un resumen sucinto sobre lo que ha sido las Fuerzas Armadas y lo que es mi visión sobre las mismas. Empezaremos con la primera parte, que es la organización, la misión, la doctrina, la cultura, la organización y los equipos. Un momento para eliminar acá el chat. Ok, perfecto. Primero vamos a hablar sobre la misión, doctrina y cultura de lo que son las actuales Fuerzas Armadas Nacionales B, las bolivarianas. Para ello vamos a pasarnos por su base jurídica. En el artículo 322, la seguridad de la nación es competencia del Estado. Es uno de los cambios que hemos visto, donde la corresponsabilidad es de todos. Eso fue el proyecto que ha hecho el socialismo del siglo XXI, ha hecho que las Fuerzas Armadas venezolanas cambien en su doctrina y cambien también en su función de seguridad. Por eso la Constitución en el 2020 hay una ley constitucional de las Fuerzas Armadas, la FAMB, en la cual se hace una reforma total de lo que es el concepto de seguridad. Y por eso la corresponsabilidad ahora es de todos, en donde se dice que la competencia del Estado es justamente la seguridad, pero la defensa es de cada uno de sus miembros. En esta ley constitucional de las Fuerzas Armadas que fue aprobada por la Asamblea Nacional se expande la militarización del Estado y del régimen militar sobre los ciudadanos. Se establece una nueva ideología, se fortalece la inteligencia y la contrainteligencia, es ahora de todos los niveles de la población. Se crea el sistema defensivo territorial, donde la FAN y las milicias ahora son una sola, y se establece el control a través del miedo de las armas. Se crea el sistema defensivo territorial, donde es un conjunto de medidas y actividades patrióticas bolivarianas, en las cuales se usa la lucha armada y la no armada en todos los niveles. Vemos que la seguridad ahora pasa a ser no solamente nacional, sino que llega hasta las comunas. Y se involucra a la población civil en actividades complementarias con el rol de la FAMB y hacer coincidir los propósitos de esto con un pueblo en armas. Todo bajo un proceso político. Por eso se ve en estos momentos una unión cívico-militar, donde cada una de las personas que están en Venezuela, los que estamos afuera, vemos como un militar también pasa a ser un soldado, y un soldado pasa a ser un miliciano, y un miliciano pasa a ser también un ciudadano. Ese concepto se basa específicamente en lo que es el enfrentamiento político. El socialismo establece que el enfrentamiento político lo ve como un combate bélico, el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Y se ve una doctrina interesante, lo que es el bolivarianismo, el madurismo, el chavismo. Se unen estos tres factores dentro de lo que es la ideología para que siempre se mantenga presente el efecto Bolívar en las tropas, el efecto de lo que es Chávez, de lo que es su patria, su socialismo en muerte. Se busca que el combate sea siempre bélico dentro de lo que son sus discursos. Se ve como cada ciudadano es un soldado, cada soldado es un ciudadano, y todos están al servicio de la revolución. Y se buscan conflictos internos y externos. Todo a través de una sola cadena de mando. El presidente de la República o el presidente de la gobernanza es hoy el que dicta las normas específicas en todo lo que es esta guerra asimétrica que ellos mismos han creado. En cuanto a las Fuerzas Armadas en específico, podemos ver que en estos años se eliminaron los suboficiales. Se incorporó la reserva activa, se incorporó la milicia movilizada y también se le da ingreso nuevamente a las mujeres en el 2020. Los ascensos son ahora ordenados por el presidente en el grado de superiores, los coroneles y generales son ordenados por el presidente, anteriormente era por el Congreso. Se crea la ideologización de todos y cada una de las Fuerzas Armadas a través de los cursos de las distintas fuerzas y en las escuelas, donde se conoce ahora que es realmente lo que se dice en las escuelas, es todo lo que tiene que ver con el socialismo y el comunismo. Si hay un solo uniforme, el uniforme campaña común, que es el patriota, y una de las cosas que más se nota en estas Fuerzas Armadas nuevas es la incorporación masiva de militares al gobierno. Para el 2018, la organización Transparencia Venezuela reveló que 576 compañías estatales tenían por lo menos a un militar dentro de lo que era su entorno
eh, administrativo. Vamos a hablar ahora sobre organización y equipos. Para ello, en la organización tenemos que el presidente es el comandante de la FAP y una de las cosas interesantes que se ha creado en esta nueva estructura es la parte operacional y la parte administrativa. Se divide en ambas. La parte operacional viene con el Comando Estratégico Operacional y la parte administrativa sigue con lo que son los ministerios. Y por supuesto se crea la Milicia Nacional Bolivariana. En el Comando Estratégico Operacional se materializa la doctrina de defensa a través del sistema defensivo territorial y se crea una macroestructura donde podemos ver un Estado Mayor conjunto con múltiples direcciones. Esta es la razón por la cual ahora se necesitan cada vez más generales y cada vez se necesitan más miembros militares dentro de este nuevo estamento que realmente es el Estado o el régimen. El Comando Estratégico Operacional crea un sistema defensivo territorial con los componentes. Ya tenemos 5 componentes porque la milicia pasa a ser el 5º componente. Y todas estas funciones son realmente políticas, no son funciones solamente en materia de defensa. Para eso, este sistema defensivo territorial se ha estructurado en 3 partes, que son el REDI, la SODE y el ADI. El REDI es la Región Estratégica de Defensa Integral, son 8, la Zona Operativa de Defensa Integral, que son 28, que es el SODI, y el ADI, que es la Área de Defensa Integral, que es la unidad más pequeña de este sistema. En cuanto a lo que son las redes, las vemos establecidas en cada una de las partes del territorio nacional. Pasa a ser ahora la red central, occidental, oriental, los llanos, Guyana, marítima insular, los Andes y la capital. Y vemos ahora la milicia, que la función de la milicia está bien establecida en lo que es dentro del control ciudadano y lo que es el control del miedo a través de las armas. Su misión principal es registrar, organizar y equipar y adiestrar y adoctrinar al pueblo para contribuir con la seguridad de todos los niveles. Tiene una unidad popular de defensa. Para el día de hoy se dice que se tiene 1.165 agrupamientos populares de defensa integral, 14.000 bases populares de defensa integral y unas 50 unidades populares de defensa. Y los cuerpos de combatientes, que son los que están en las instituciones públicas y privadas y hacen que a la hora que se active este sistema de defensa, pues también estén presentes. Pero hay realmente una misión tácita, que llenar el espacio dejado por deserciones de la FARC y sustituye el personal preparado con millones de fieles. Pero ¿cuál es la otra realidad? La otra realidad es que las milicias son un arma propia de control, generan un contrapeso armado a las Fuerzas Armadas y dejan la posibilidad de un alzamiento militar o el desconocimiento de Maduro. Son realmente el pueblo, delata al pueblo, y es una unidad de fuerzas, lo que ahora se mezcla la FAN, las milicias cooperantes, los colectivos, los consejos comunales, los paranes y bandas, los criminales terroristas. Esa es una gran realidad. Las Fuerzas Armadas ahora se mezclan con el pueblo en cada una de sus distintas versiones. Como tercer punto, vamos a hablar de sus funciones, aliados, enemigos y negocios. Es conocido por todos que Venezuela mantiene ahora alianza con China, con Rusia como sus aliados más fuertes en la parte militar. Se le han comprado equipos de todos los tipos y de por haber. Se desconoce realmente cuáles son las cosas que han comprado, cómo lo han comprado y cómo lo han pagado, porque hay una ausencia de control parlamentario sobre la adquisición, una ausencia de control previo posterior y, por supuesto, una ausencia de licitación. O sea que todo aquel equipo que está militar que proviene de China y de Rusia, sabemos que existe, pero no sabemos cuánto costó. También hay un aspecto importante que son los militares de la economía. Anteriormente las Fuerzas Armadas venezolanas no se prestaban a hacer este tipo de actividades, pero en una nueva visión y concepto, los militares participan en la economía. Y hay que conocer que sin dinero no hay Fuerzas Armadas. Pero el dinero no solamente viene del presupuesto que le otorga el CEO y el Mindefensa, viene también del comercio, porque los militares, cuando no se les obtiene el presupuesto suficiente, hacen la renta del territorio, se hacen los que no ven mucho sobre la soberanía, obtienen recursos por la mano derecha con el narcodrogas, con la minería, con el combustible, con los secuestros, con las armas y con el monopolio de empresas. O sea que hoy nuestras Fuerzas Armadas tienen un presupuesto ordinario y uno extraordinario con otra mano. Han participado también en actividades económicas extrañas, como el Plan Bolívar 2000, en PDVSA, en el sector eléctrico energético, en el Metro de Caracas, en las empresas de aluminio, en las misiones de abastecimiento, y es conocido por todos que las Fuerzas Armadas tienen un estado interno o una gobernanza interna de lo que es en Venezuela. Para ello se han creado también múltiples empresas militares, como el Banco de la FAN, el canal de televisión, los grupos de transporte, las empresas agrícolas, las compañías anónimas militares de industria y minería,
y toda es parte de lo que es la economía ahora, una economía militar, donde el Estado o la gobernanza ha seguido participando. Un tercio de los generales del ejército están vinculados con empresas de negocios con el régimen y hoy se les llama los milimpresarios. Dirigen empresas estatales, son oficiales en servicio activo que mantienen empresas privadas que hacen negocios con el régimen y, por supuesto, los militares en los negocios ilegales. También las Fuerzas Armadas de hoy tienen una mezcla interesante con los colectivos. Sabemos que el régimen y la gobernanza continúa en estas actividades y son agrupaciones sociales que trabajan en proyectos de educación, eso es lo que se dice, pero lo que realmente hacen es una organización comunal que promueve la revolución para seguir manteniendo el control de una manera distinta de las Fuerzas Armadas en una porción diferente y con armas a través del miedo a la población. Los militares también han estado en cargos públicos, la participación de los ministros o militares ministros es más del 30% en el año 2022 y hemos visto que en todo el periodo es una gran participación en el gabinete ministerial. Igual en las gobernaciones, en las alcaldías, donde para la fecha hay más de un 30% de gobernadores que son militares. Sin embargo, dentro de estos enemigos, la FAN o la gobernanza dice que tenemos enemigos, o ellos tienen enemigos, y las protestas son justamente el pueblo pasa a ser su enemigo, pero no es cualquier pueblo, es el pueblo que está en contra de ellos. Entonces eso pasan a ser enemigos de la FARC, y por eso hay que mantenerlos controlados bajo el miedo y el terror. También son los presos políticos parte de estos enemigos de las fuerzas B, o de las fuerzas bizarras. Para la actualidad tenemos 180 militares presos, tenemos 252 militares procesados y hay una verdad oculta. La administración penal es alejada de las garantías procesales y precarias condiciones de la reclusión. Se conocen las torturas, se sabe de casos de personas militares que han fallecido por las mismas, sin embargo todo se mantiene un tanto oculto dentro de este nuevo sistema de gobernanza y de miedo. También tenemos lo que es la corrupción de las Fuerzas Armadas y de los narcos. La FAN hace presencia mínima en la frontera, se desconoce qué es lo que hacen en cuanto a su soberanía. La soberanía es nada más que lo que el régimen establece. Y si el régimen establece que esa zona no es del control de las Fuerzas Armadas, pues no es del control de las Fuerzas Armadas. Por eso conseguimsk que la FARC y el ELN siguen en control de muchas zonas en Venezuela. Para las conclusiones, quiero decir que el debilitamiento y preferenciación de la institución militar ha sido obvia a través de todos estos años, de 1999 hasta la presente. Un capitán, un sargento, ya no se ve como un superior, sino como un socio. Hay una extorsión por parte de los miembros de la tropa y todos los abusos de poder que ustedes puedan pasar, desde las alcabalas hasta lo que son los puertos, los aeropuertos, se ve este sistema. Hay una cantidad de militares que aparecen involucrados en hechos delictivos y eso es alarmante. La cantidad de personas que ustedes conocen, personas militares que están siendo procesadas por delitos militares o delitos de otros estilos, son realmente enormes. Hay una ausencia de ética, valores y principios dentro del sector y que se han incrementado los casos de impunidad. Ya se conoce que realmente ningún militar va preso. La participación en actividades de narcotráfico, crimen organizado, transnacional y contrabando de gasolina, alimentos y tráfico de personas ha sido una de las cosas que las Fuerzas Armadas han sido reconocidas, inclusive por las autoridades internacionales, y para ello se les ha hecho algunos llamamientos por la justicia internacional y se buscan en este momento y sus cabezas tienen precio. Hay un efecto pernicioso, lo que es la preservación de la disciplina y la subordinación, porque realmente la subordinación hoy en día es aquel que le dé mejor negocio a las Fuerzas Armadas. En conclusión, las Fuerzas Armadas venezolanas en el día de hoy son sencillamente unas fuerzas políticas, es el brazo, es el músculo de la revolución, es el músculo de la gobernanza. En el día de hoy no hay Fuerzas Armadas de Venezuela, lo que hay sencillamente son militares uniformados. Gracias a la mayor Rainel. Aquí tengo varios comentarios. Vamos a comenzar con el primero. Esta evolución de los fundamentos de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana puede encontrar un fundamento en la tradición venezolana en general y de la Fuerza Armada en particular, o ello significa la generación de una nueva cultura organizacional. Esa es la pregunta. Sí, la cultura organizacional cambió, igual como cambió el país, igual como cambió el gobierno. Hoy tenemos una gobernanza con una parte jurídica específica. Cuando se crea la nueva constitución,
se va emergiendo de lo que era una democracia a lo que es hoy una gobernanza, se va llevando el camino del socialismo y por supuesto se cambia la cultura. Ya la cultura no es la del respeto, la subordinación hacia el líder que tenía principios democráticos, sino sencillamente hacia lo que establece el presidente de la República o el presidente de la gobernanza y lo que es el proyecto Revolución. Todo hoy en día es de acuerdo a lo que la Revolución diga, hacia dónde vamos, hacia dónde vemos, eso es lo que el militar obedece. El militar sencillamente ya no tiene líneas de doctrina ni tiene líneas democráticas. Otra pregunta, ¿es en la práctica la milicia un componente efectivo de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas? Sí, su efectividad es ser el sapo de la población y su mayor efectividad es también mantener el control de la población. Dentro de esa estructura de acciones basadas en un piso ideológico que funge más como esquema de dominio que como sistema ideológico propiamente dicho, ¿se puede extraer o existe un concepto operativo de pueblo y de representatividad? En las Fuerzas Armadas, el pueblo y las Fuerzas Armadas son lo mismo. Ese es el concepto. El concepto de representar el poder se representa a través de las armas. Por eso la militarización del Estado o de la gobernanza ha sido absoluta en Venezuela. Ha sido absoluta y va a continuar, porque es la manera como la gobernanza se sostiene. Ellos son el brazo político, militar y armado, porque no solamente militar, recuerden que es la unión de la milicia, la unión de todo lo ilegal que tenga armamento con las Fuerzas Armadas. Ellos son realmente el pilar de armas que maneja o que mantiene operativo a la gobernanza. Alejandro Prada felicita y saluda a la mayor Martínez por su intervención. Otro comentario. Qué triste que esta institución, que era una de las más respetadas en Venezuela, hoy día es un desastre. La institución ya no existe. La gobernanza se ha encargado de eliminar cualquier efecto que sea institución. La institución armada, que se conocía como las Fuerzas Armadas Nacionales, migró a lo que es la FAMB, que yo llamo la FAM bizarra, porque todos sus pensamientos son bizarramente rojos. Gracias a la mayor Rainel Martínez.